Capítulo 3. Destino compartido. Parte 2. La sala del consejo estaba en un silencio mortal, como si todos los presentes estuvieran haciendo un velatorio. La razón del silencio era simple. Había pasado un mes desde que la Iglesia había decidido desgastar a la República en una guerra de desgaste. En ese tiempo, había sido la Iglesia la que había tenido más pérdidas, no la República. Informe, ordenó Varán con brusquedad, rompiendo el silencio. Tenía una sonrisa en la cara, pero esa sonrisa no le llegaba a los ojos. El obispo al que miraba se lo tragó. La cruzada de la Iglesia no había progresado en absoluto, y Varán estaba furioso porque aún no habían tenido éxito en su misión divina. Peor aún, las noticias que tenía el obispo no mejoraban en absoluto el estado de ánimo de Varán. Ese sí, eminencia. Los suministros de Uldia, ¿cómo decirlo? Llegarán más tarde que de costumbre. En realidad no es un problema y, cálmate. Solo exponga los hechos, tan concisamente como sea posible. Mis disculpas. Recibimos un 30% menos de comida de lo esperado. Todos en la habitación empezaron a murmurar entre ellos. La atmósfera se volvió más fría cada segundo y el obispo tartamudeó rápidamente el resto de su informe. Nuestra investigación ha descubierto que un grupo organizado está obstruyendo nuestras líneas de suministro. El murmullo se hizo más fuerte. Interferir con las líneas de suministro de una cruzada santa era una blasfemia de primer orden, especialmente cuando el oponente era una nación de bestias sin Dios. Ningún país se atrevería a hacer tal cosa. ¿Quiere decir que esos brutos medio humanos sacaron a escondidas un contingente del bosque? No del todo, eminencia. El grupo que se nos opone son humanos. Sus habilidades son de primera categoría también. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque mientras los asaltantes queman o roban nuestros suministros, no dañan a nuestras tropas. Tenemos muchos testimonios de testigos oculares que confirman que son humanos. El silencio volvió a la sala del consejo, pero esta vez fue un silencio doloroso. Casi todo el mundo podía adivinar quiénes eran los atacantes. En esta época, solo había un grupo que no temía a Dios. Además, era debido al líder de este grupo que la Iglesia no había sido capaz de hacer ningún progreso. ¿Los libertadores, eh? Varán murmuró, poniendo las manos sobre la mesa y uniendo los dedos. Todo su cuerpo tembló con una rabia apenas reprimida. Temeroso de enfrentarse a la ira del cardenal, el obispo rápidamente intentó culpar a alguien más. ¿Lord Varn? ¿Por qué no has podido eliminar a ese repugnante hereje todavía? Explícate. ¿Qué pensará la gente de la Iglesia si el comandante de los Santos Caballeros Templarios no puede ni siquiera matar a un mísero hereje? No tienes vergüenza. Tú, no te estás conteniendo, ¿verdad? Los otros obispos aprovecharon esta oportunidad para amontonarlo también. Hasta ahora, habían llevado vidas privilegiadas, sin tener que temer ni una sola vez las consecuencias de sus acciones. Estaban tan apegados a su autoridad que no les importaba quién se tiraba debajo del autobús para mantenerlo. Normalmente, esto sería cuando el vicecomandante de Laus, Araim, se enfadaría con ellos, pero esta vez se calló. Observó a Laus con una expresión neutral, esperando ver cómo reaccionaría su comandante. En su lugar, fue Mun quien habló, su habitual expresión alegre reemplazada por un ceño fruncido irritado. No toleraré más calumnias contra Laus. Di otra palabra y tendrás que tratar conmigo. Los obispos se callaron instantáneamente cuando escucharon el hielo en la voz de Mun. Suspirando, Mun añadió, puedo responder por Laus. Después de haberlo visto luchar, sé que no se está conteniendo. Su oponente es alguien que ha heredado los poderes de It, aunque solo sea una fracción de ellos. El heredero resucitado es un enemigo formidable. ¿Cómo puede estar seguro de eso, comandante Oli? Sebal, el comandante de la tercera división de los Caballeros Templarios, preguntó con voz mordaz. Como muchos otros en la sala, su paciencia se estaba agotando. Estaba golpeando con el dedo sobre la mesa a ritmo de staccato, porque es tan fuerte que Adra y yo no tendríamos ninguna oportunidad contra ella. Tú, el hombre elegido por el arco divino, no puedes esperar igualarla. En efecto. En el mejor de los casos, puedo apoyar a Laus. Es cierto que su estilo de lucha es el que más me molesta, pero incluso si no fuera así, nunca sería capaz de vencerla. Aunque es humillante admitirlo, esa es la verdad. En el transcurso del mes pasado, Mun se vio obligado a aceptar este hecho desagradable. Los obispos se callaron, y la voz de Mun resonó en la sala del consejo. Honestamente, estoy avergonzado de mí mismo. Pensé que era alguien que podía luchar en igualdad de condiciones con Laus, pero era engreído. Su fuerza está muy por encima de la mía. No lo habíamos visto ponerse serio hasta ahora. Estás exagerando, Mun, dijo Laus mientras fruncía el ceño infelizmente. Pero Mun, que se había asombrado por el verdadero poder de Laus,
no tenía intención de detener sus alabanzas. Moon se giró hacia Araim y le preguntó, «Hey, Araim. Viste todo el poder de Laos en Andika, ¿verdad? ¿Cómo son sus habilidades ahora, comparadas con las de entonces? Parece que se está conteniendo contigo». Araim entrecerró los ojos ligeramente, considerando su respuesta. Después de un segundo, sacudió la cabeza. «Para nada, Moon-sama. En todo caso, parece que se ha vuelto más fuerte que antes. Además. Lilith preguntó, aferrándose a cada palabra de Araim. Debido a que su puesto estaba en el suelo, no había podido ver las batallas de Laos en el aire. Sin embargo, se moría por saber cómo eran. Una mirada a lo exhausto que está Lao-sama debería decirte lo duro que ha estado luchando. ¿Parece agotado? Eso fue una sorpresa no solo para Lilith, sino también para todos los demás en la habitación, excepto Moon. Considerando lo tranquilo que parecía Laos, su sorpresa fue comprensible. «Estoy bien. Araim, no tienes que preocuparte por mí». «Sí, lo sé. Tu poder es lo único que puede derrotar a ese hereje. Asegurarse de que no te esfuerzas demasiado es un asunto de suma importancia». «Estoy completamente de acuerdo con Araim». ¿De verdad crees que has conseguido ocultarnos tu cansancio? Las bestias divinas que Moon creó tenían una afinidad perfecta con la magia de luz. Y Adra, su mayor creación, podía incluso curar a alguien al borde de la muerte, aunque no podía restaurar los miembros perdidos. Es de conocimiento común que el uso de su romper el límite te deja exhausto después, por lo que yo y los otros caballeros dragones te hemos apoyado con nuestros hechizos de curación. Sin embargo, no nos quedan reservas, comandante Ulrich. ¿Significa eso que, sí? Así de agotado está Laos después de que mi unidad entera de caballeros dragones gastara todo su maná para curarlo. Si sigue usando su romper el límite, necesitaremos otros 100 caballeros tan fuertes como el mío para mantenerlo en pie. Los efectos negativos de romper el límite no se pueden curar fácilmente. Antes de Andika, el nivel más alto de romper el límite de Laos le permitió doblar sus estadísticas. Pero gracias al entrenamiento infernal al que se sometió, ahora podía multiplicarlas por 5. Por supuesto, el retroceso de fortalecerse a sí mismo era mucho peor, y si seguía pasando el triple de sus estadísticas básicas era capaz de matarse en poco tiempo. Sin embargo, durante esta última batalla, Laos había estado usando constantemente los niveles 6 a 8 de romper el límite, multiplicando sus estadísticas por 4 o 5 cada vez. Literalmente se había quitado el alma para seguir luchando. Y como resultado, incluso 100 de los caballeros más fuertes de la iglesia, usando constantemente sus mejores hechizos de curación, no fueron suficientes para curar completamente su agotamiento. «Ya veo. Bastante impresionante, Lord Baarn. ¿Realmente eres digno de ser llamado hijo de Dios?» Nadie impugnó la declaración de Baarn. Aún así, el hecho era que a pesar de los esfuerzos de Laos, la iglesia no avanzaba en su cruzada. «¿Cree que puede derrotarla, Lord Baarn?» Esa era la pregunta importante. No importaba lo mucho que Laos lo intentara si los resultados no estaban a su favor. Si podemos deshacernos de Meiru Melusine, entonces tal vez, la persona que ejerce la magia de la restauración, ¿eh? Es por ella que no podemos seguir avanzando en las líneas de batalla. Fue realmente irritante. Mientras que la presencia de Milei obligó a la iglesia a enviar a Laos para mantenerla a raya, lo mismo podría decirse de la República. Necesitaban que Milei luchara contra Laos, o causaría estragos en sus ejércitos. Su situación estaba estancada, por lo que la mayor amenaza para los ejércitos de la iglesia era la usuaria de magia antigua más adecuada para las batallas de desgaste. La magia de restauración de Meiru podía mantener a raya a la iglesia indefinidamente. Los hombres bestia no solo eran sobrenaturalmente fuertes, sino que también eran prácticamente inmortales. «Aldrich Dono, he oído que has estado buscándola mientras apoyabas al comandante Baal. Está ayudando a los guerreros más fuertes de la República con la ayuda de alguien que puede usar la magia espacial, y ha infundido la lluvia de niebla con su magia de restauración. Como no se mueve, estoy seguro de que debe tener una base de operaciones en algún lugar donde trate a los heridos, pero la niebla es demasiado espesa. Sé que debe estar cerca del frente en algún lugar, pero no puedo precisar la ubicación». Moon dudaba de que estuviera usando su magia desde lejos, como la reina de la República. O más bien, él quería desesperadamente creer que eso no era posible. Sin embargo, el mayor problema era la barrera de niebla que protegía el bosque. Otro pesado silencio cayó sobre la sala del consejo. Y de nuevo, fue Baarn quien finalmente la rompió. «Mientras Meiru Melusine esté viva, no podemos desgastar los números de la República. Y mientras Milady Reisen esté aquí, no podemos buscar a Meiru». Suprimiendo su ira lo mejor que pudo, Baarn preguntó, «¿Y los demás?
¿Dónde se esconden el usuario de la magia de la creación y el usuario de la magia espacial? La mayoría de los obispos y caballeros intercambiaron miradas. Honestamente, no tenían ni idea. Imagino que están protegiendo a la reina, dijo Laus. En efecto. No puedo entender por qué se niegan a unirse al frente y se centran solo en proteger a la reina, pero parece la respuesta más probable. Sin embargo, ¿no significa eso que podemos empezar a bombardear el bosque sin preocuparnos? Todos los presentes aspiraron un aliento. La razón por la que la iglesia había evitado bombardear el bosque con alfombras o hacer explotar con magia a gran escala era porque querían evitar matar accidentalmente a la hija de Dios que habían venido a rescatar. Pero si ella estaba siendo protegida por dos antiguos usuarios de magia, los ataques de esa escala no serían capaces de dañarla, lo que significa que la iglesia podría simplemente destruir el bosque, masacrar a los hombres bestia y quebrar sus espíritus. Lord Stark, ¿no sería eso irrespetuoso?, preguntó Laus, luchando por contener la emoción en su voz. La cabeza de Varán giró con una velocidad antinatural y descansó su mirada en Laus. Déjenme decirles lo que es una falta de respeto. Lo que esa reina le hace a nuestro querido Eid es una falta de respeto. Bueno, porque se nos negó la entrada al bosque pálido, pero a los liberadores no. ¿Y bien, porque el cazador de caballero los guió hasta allí? Sí, supongo que lo hizo. Eso prueba que está con los liberadores. Pero eso no lo explica todo. Esos asquerosos mestizos medio bestias nunca permitirían que seres tan poderosos como los liberadores se acercaran a su reina. No confiarían en los humanos. Y aún así, los libertadores y la República han unido sus fuerzas. Han forjado una alianza. El hecho de que esta hija de Dios se haya aliado con los libertadores es una traición al orden más alto. Las palabras de Varán estaban impregnadas de fanatismo. Pero a pesar de la locura de su voz, lo que decía era lógico. Esta situación solo era posible si la reina había aceptado a los libertadores en su casa, lo que la convertía a la reina en enemiga de Eid. Hasta ahora, el plan había sido capturar a la reina, llevarla de vuelta a la catedral principal, y enseñarle sobre la gloriosa maravilla de Eid. Sin embargo, ahora los caballeros y obispos estaban convencidos de que los malvados libertadores le habían lavado el cerebro. Si querían traerla de vuelta a la luz, tendrían que ser algo más contundentes. Tomaré toda la responsabilidad de esto. Una vez que hayamos rescatado a la hija de Dios, el Papa puede decidir si mis acciones fueron justificadas o no. Pero incluso si decide ejecutarme, mi decisión no cambiará. Mi vida es un pequeño precio a pagar por el éxito de una misión ordenada por Eid. La locura de la voz de Varán se desvaneció y su sonrisa pacífica volvió. A Laus se le puso la piel de gallina, pero era el único, maravilloso. Absolutamente maravilloso. Tu fe es un ejemplo brillante para todos nosotros, Lord Stark. Lilith dijo, y luego empezó a aplaudir. El brillo de sus ojos dejó claro que respetaba la determinación de Varán desde el fondo de su corazón. Los otros caballeros comenzaron a alabar a Varán también, y los aplausos comenzaron a crecer. Después de unos segundos, Varán levantó la mano para guardar silencio y dijo, ya no podemos permitirnos una guerra de desgaste. Es hora de que demos un golpe decisivo. Encomienden a todas sus fuerzas a un asalto total para evitar que el enemigo detenga nuestra incursión aérea, de Tref Dono, como quieras. Cuando digo todas sus fuerzas, me refiero a todas ellas. ¿Me entienden? Sí, Eminencia. Llamaré a mis reservas también. La expresión de Tref era oscura, pero Varán se veía positivamente alegre. No teman. Tengo un plan que ayudará a que este plan tenga éxito. ¿Lo haces? Sí, en realidad recibí un mensaje esta mañana. Tengo buenas noticias para todos. Las buenas noticias de Varán animaron al instante la sala del consejo, ya que sus posibilidades de éxito acababan de aumentar enormemente. Aún así, no cambiaba el hecho de que una incursión aérea complementada con un asalto total era un movimiento arriesgado. Se enfrentaban a un grupo de usuarios de magia antigua, y a un ejército que había sido fortalecido por la magia antigua. Todos tendrían que luchar tan duro como Laus si querían tener éxito. Al principio, nadie esperaba que esta misión se volviera tan difícil. La mayoría de los caballeros habían pensado que podrían aplastar fácilmente a un grupo de mestizos que ni siquiera podían usar la magia y rescatar a su hija de Dios. Pero ahora estaban preparados para sacrificar docenas de caballeros, tal vez incluso más, solo por una oportunidad de éxito. El martirio es uno de los más altos honores. Si es nuestro destino morir aquí, que así sea. Varán gritó, y todos asintieron con la cabeza. Ninguno de ellos tenía miedo, ni siquiera se resistía a perder la vida. En todo caso, estaban ansiosos. La idea de morir por Eid no les trajo nada más que alegría. En verdad,
estaban locos. Todos en la habitación excepto Laus y Etref estaban completamente locos. Una voz clara y hermosa se oía entre los gritos de ánimo. Espléndido. Sorprendidos, todos se giraron hacia la puerta. Cuando vieron quién estaba allí, sus expresiones se volvieron estáticas. Era el oráculo que les había hablado de esta santa misión, la hermosa Inzarsalc. Solo Laus parecía aterrorizado, pero todos estaban demasiado concentrados en el oráculo para prestarle atención. Ahogado por la emoción, Varán se las arregló para decir, ¿Oráculo? ¿Por qué estás aquí? Sonrió débilmente, su vestido blanco y su belleza sobrenatural la hacían parecer etérea. Mientras entraba en la habitación, su brillante cabello plateado se abrió en abanico detrás de ella. Su belleza por sí sola era suficiente para dejarnos sin aliento. Los obispos que la miraban por primera vez, e incluso de Tref, engullían cuando su mirada pasaba por encima de ellos. Su presencia llamaba la atención, y ni siquiera los guerreros más duros podían resistirse. Pero cuando sus ojos y los de Laus se encontraron, Laus estalló en un sudor frío. Aunque todos los demás encontraban sus ojos plateados cautivadores, él estaba aterrorizado por ellos. No podía entender por qué todos encontraban tan hermosos esos ojos desalmados, o sus expresiones mecánicas tan encantadoras. Personalmente, Laus se sentía como un conejo tratando de esconderse de un tigre. Ain se acercó a Varán, y el cardenal le ofreció su asiento como si fuera la cosa más natural del mundo. Mientras ella se sentaba, él se puso detrás de ella, como si fuera su consejero. Tu resolución de morir por Eit es verdaderamente admirable. Todos ustedes son brillantes ejemplos de lo que todo creyente debería ser. Nosotros no somos dignos de tal elogio. Varán sollozó, con lágrimas en los ojos. Todos los demás, excepto Laus, por supuesto, parecían igualmente conmovidos. La medium de Eit acababa de decirles que eran seguidores ejemplares. Incluso de Tref se sintió abrumado por la emoción. Mi maestro siempre está velando por ustedes, sus fieles y piadosos creyentes. Sepan que él nunca los abandonará. ¿Qué quieres decir? Preguntó Varán, confundido. El oráculo cerró los ojos, y todos esperaron sus próximas palabras con la respiración contenida. Puedo destruir la barrera de niebla que protege el bosque pálido. Tomó un momento para que todos registraran la importación de lo que acababa de decir, pero una vez que lo hicieron, empezaron a animar. ¿Cómo harás eso exactamente, oráculo? Susurró Varán, haciendo lo posible por contener su emoción. Durante siglos, la niebla había custodiado a los hombres bestias sin falta. Mulm y los otros caballeros se pusieron de pie, con sus sillas golpeando el suelo. Incluso la mandíbula de Laus se abrió. Ain sonrió a los impresionados caballeros. Continuó explicando su plan, y luego les dio una demostración de su poder para mostrar que era posible. Para cuando terminó, los caballeros estaban encantados. Ahora sabían que Eit los estaba cuidando. Que quería que vivieran. El oráculo pasó su mirada por la habitación por última vez y dijo, purificaremos la tierra contaminada de los hombres bestia y construiremos una nueva tierra santa en su lugar. Traigan el martillo divino de la justicia sobre estos herejes. Su voz sonó con divina majestad. Todos, incluso Laus, se arrodillaron y juraron que harían la voluntad de Eit. Pero a diferencia de los otros, Laus no pensaba en la victoria. Milady Reisen, la desesperación ha llegado para ti. ¿Serás capaz de superarla como dijiste que lo harías? De cualquier manera, no me detendré. Llevar la mayor felicidad a la mayor cantidad de gente es la decisión correcta. Si crees que me equivoco, entonces... Laus detuvo sus pensamientos por un momento y cerró los ojos solemnemente. Demuéstralo trepando sobre mi cadáver y derribando a este ángel inhumano. Aunque él mismo no se dio cuenta, hubo un rayo de esperanza en la desesperación que Laus sentía. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.